Creo en la expresión y en la libertad de prensa con responsabilidad. Observé al principio que faltaba ese toque en un micrófono de hablar, de analizar, de conversar. La gente conoce mi programa de radio y mi trabajo periodístico, de ir al punto, de analizar, de provocar pensamiento, y la sociedad es lo que necesita, hablar más de lo que está ocurriendo en este país, ¿no? Algo histórico, fíjate, en el estado de Utah, por primera vez se crea un podcast oficial en español netamente para hablar de salud. La salud tiene que ir con el idioma de cada uno para crear un puente, entonces eso es fantástico. Y más allá también que el sistema de salud en los Estados Unidos es un poco complejo, difícil de entender y de navegarlo, entonces se puede agravar más si no lo hacemos en nuestro propio idioma. Porque si no lo hacemos nosotros, los que estamos en los medios, en algún momento las nuevas generaciones de nuestros hijos nos van a decir, ¿qué pasó con la calidad? ¿Por qué no se nos informó, no? Esto es lo que yo he aprendido después de 24 años que emigré. Hay que aprender a dejar morir lo que eras antes, en cierta manera. Algunas cosas que te ataban, algunas cosas que te retrasaban, te reprimían, conceptos o modos de pensar que tu país te dio, que no porque sea tu país no puedas decir esto no era correcto, ¿verdad? Hay que ser autocrítico también de nuestros propios países, ¿no? Y he aprendido eso, dejar morir algunas cosas para abrazar el nuevo inmigrante que te conviertes. Hola y bienvenidos a Hablemos, el podcast de la Cámara de Comercio Hispana de Utah. Hoy tengo el placer de estar con Pablo Telechea, un periodista independiente que todo el mundo conoce aquí en Utah. ¿Cómo estás, Pablo? Un placer para mí estar contigo, Heidi. Gracias por la invitación. Es un placer para mí estar contigo. Gracias por tu tiempo. Sabemos que estás sumamente ocupado. Cuéntanos un poquito acerca de tus programas de radio y dónde las personas te pueden sintonizar. Bueno, mi programa de radio se llama Lo que más importa y te doy una primicia para que ustedes tengan la exclusiva. En enero del 2026 comienza una nueva temporada de mi programa en la radio pública de aquí de los Estados Unidos y en Utah específicamente, en la radio pública bilingüe de aquí de Utah. ¡Felicitaciones! Gracias, estamos muy contentos por eso. Cuéntanos más. Bueno, el formato seguirá siendo el mismo. La gente conoce mi programa de radio y mi trabajo periodístico, de ir al punto, de analizar, de provocar pensamiento y de traer la información para debatir y conversar, porque siempre de una noticia o de una situación social siempre se puede analizar desde diferentes ángulos y la sociedad es lo que necesita, hablar más de lo que está ocurriendo en este país, ¿no? Sí, qué interesante. Y también tengo entendido de que tienes un programa de salud con otra entidad. Ya, eso es algo histórico. Fíjate, en el estado de Utah, por primera vez se crea un podcast oficial en español netamente para hablar de salud. Y ahí soy el conductor de ese podcast. Semanalmente, cada viernes un nuevo episodio y traemos doctores y todos expertos en el área de la salud, salud mental, cuidados de salud, recursos, y no se promociona ningún servicio en sí ni ninguna agencia, se habla de salud y se llama Su Salud al Día, así que estamos muy contentos porque es un proyecto del gobierno de la Universidad de Utah y porque entendieron que hablar de salud en español, más allá de que es un tema de barrera idiomática muchas veces, lo que vivimos los inmigrantes, la salud tiene que ir con el idioma de cada uno para crear un puente. Entonces, eso es fantástico. Increíble, y increíble que puedas tú llegar a las personas, siendo que eso se nota que es una barrera, como dijiste, idiomática, que muchas veces limita la información que les llega a las personas, ¿no? No, fíjate que uno, por ejemplo, llega como inmigrante a este país y uno puede darse el lujo de ir a comprar un auto, de ir al supermercado, de hacer una transacción bancaria en un idioma que no es el de uno. Pero cuando hablamos de salud, es más que idioma, es cultura, es ir con nuestros hijos, es entender nuestra salud. Y más allá también que el sistema de salud en los Estados Unidos es un poco complejo, difícil de entender y de navegarlo, entonces se puede agravar más si no lo hacemos en nuestro propio idioma. Y este tipo de trabajo periodístico, de entrevistas a doctores en español para la comunidad hispana, creo que es un puente fantástico para derribar mitos, barreras
y que la gente mejore su calidad de vida con un cuidado digno de salud, ¿no? Muchísimas gracias y qué lindo que puedas trabajar, o sea, ser una voz para poder ofrecer más equidad a través de esa información que compartes. Bueno, uno trata, ¿verdad? Uno trata y créeme que no es fácil, 18 años haciendo periodismo y a veces uno piensa, la gente entenderá lo que uno trata de decir, entenderá el análisis de lo que ocurre muchas veces como inmigrante en este país, la temática política, la educativa, que a veces los números no son muy positivos en nuestros jóvenes hispanos a la hora de seguir una educación formal. Entonces uno trata de poner un pensamiento, crear, como dije al principio, provocar pensamiento, crear un análisis, una crítica, que el pueblo hispano entienda que puede analizar, que puede criticar y tener una autocrítica también, por supuesto, en qué podemos mejorar nosotros, ¿no? Muchas gracias por ofrecer todo ese contexto. Dijiste que tienes 18 años de experiencia y me pregunto, ¿qué te inspiró a convertirte en una voz tan importante que también con una audiencia latina e hispana y qué te motivó? Bueno, vengo de un país que el periodismo es muy importante, el periodismo analítico. Soy de Uruguay y vengo también de vivir una época de Uruguay que vivió una dictadura, un gobierno dictatorial, donde la libertad de expresión era lo primero que se eliminaba, ¿verdad? Y yo creo en la comunicación, creo en la expresión y en la libertad de prensa con responsabilidad. Y eso fue lo que me motivó a mí aquí, de que observé al principio que faltaba ese toque en un micrófono de hablar, de analizar, de conversar. No todo tiene que ser venta en un micrófono o en una pantalla. Tenemos que, a mi opinión, elevar esa calidad como inmigrantes, porque si no lo hacemos nosotros, los que estamos en los medios, en algún momento las nuevas generaciones de nuestros hijos nos van a decir, ¿qué pasó con la calidad? ¿Por qué no se nos informó, no? Entonces, eso fue uno de los motores que me motivó a mí. Muchísimas gracias, me encanta esa historia. Pregunta que te hago, aquí hay muchas personas en el podcast quienes son emprendedores y quieren abrir su propio negocio. ¿Qué conexión existe para poder, para que ellos aprovechen lo que hace la radio en ese medio de comunicación para poder quizás compartir información sobre su negocio, claro, sobre aquellos sueños que ellos tienen de poder quizás hasta, no sé, cómo realizar el sueño americano, su sueño americano? Esa es buena pregunta, Heidi, porque no solamente hay radios o televisión, hoy tenemos los influencers, hoy tenemos las redes sociales que pueden ser un aliado muy grande a un producto o a un servicio que un emprendedor tenga para ofrecer al público. Lo que debemos entender es que, en mi opinión, que hay muchos recursos por ahí que pueden aprovecharse. En mi opinión, contar las historias es fundamental. Saber quién es el que está produciendo ese tamal, ¿verdad? El que está produciendo cualquier servicio o producto. Hay mil maneras de venderse, hay mil maneras de promocionar. Puede ser en un comercial de apenas 15 segundos, uno puede promocionar algo. Pero llega un momento que la gente necesita saber quién está detrás de esto, ¿verdad? Y las historias bien contadas, con un periodismo auténtico y objetivo, puede ser un buen aliado de una economía, de un país y de una sociedad o de una ciudad o de una cámara de comercio. Un periodismo malintencionado puede dañar mucho la economía de un país. Con simplemente 2 o 3 noticias falsas, puede quebrar un sistema económico. Entonces hay que entender que el buen periodismo puede ser un buen aliado de estos emprendedores. Pero repito, no hay solo radio, hay mil maneras de contar. Lo que va a hacer la diferencia no es que hay una historia por ahí que escuché en Colombia, que era un anciano zapatero que arreglaba zapatos y tenía la costumbre de atraer a los jóvenes de su vecindario para mostrarles su profesión. Y pasaban los años y él hacía siempre lo mismo, hasta que alguien lo vio y decidió hacerlo viral, ese video, del anciano mostrándole a los jóvenes cómo hacer los zapatos. Y ese video se hizo viral y la gente de afuera de la ciudad empezó a viajar a esa ciudad a comprarle más zapatos. El punto es, ¿él cambió la manera de hacer zapatos? No. Lo que cambió fue cómo se contó la historia.
¿Me explico? Y el negocio explotó más todavía. Nadie tiene que cambiar su identidad. Es como uno cuenta su historia. Y en mi manera de periodista independiente, a mí me gusta contar las historias. Las buenas historias que hay de los inmigrantes. Y estoy seguro que una vez que contamos, puede cambiar totalmente el mensaje y el discurso que por estos días se está dando de los inmigrantes. Ay, qué lindo. Y estoy totalmente sorprendida sobre esa historia. Entonces, es una historia real. Uh-huh. Y que, a ver, el Señor siguió haciendo lo mismo, no cambió. Siguió haciendo los mismos zapatos, o en este caso tamales o lo que sea. Lo que cambió fue que alguien apareció y decidió contar la historia. Y cómo se contó la historia. Depende cómo la cuentas también, ¿verdad? Entonces, hoy las redes sociales pueden ser un aliado tremendo para estos emprendedores que tú me preguntas, ¿verdad? Simplemente hay que saber, bueno, ¿cómo lo hago? Porque no es hacer un video y solamente eso. Hay que saber contar las historias y hay que darle un porqué. Y ahí la audiencia empieza a creer en ti y a decir, wow, no solamente me estoy comiendo un tamal simple, me estoy comiendo un tamal o lo que sea que viene de una historia, ¿verdad? Eso a gran mayoría de la gente le impacta positivamente. Muchas gracias. Eso es tan inspiracional. No sé si es inspiracional, pero no, sí lo es porque, o sea, si uno se pone a pensar en todas las personas que a lo mejor quizás ha entrevistado, me imagino que todos te han contado una historia diferente, todos. Porque todos somos diferentes. Todos y toda la audiencia puede escuchar esa historia, la misma historia, y la puede interpretar de mil maneras, ¿verdad? Mi trabajo como periodista siempre he sentido que es hacer las preguntas, no provocar respuestas, es hacer preguntas. Y el periodismo tiene una esencia que es fundamental, saber escuchar, ¿verdad? Tú no puedes estar entrevistando a alguien ya planeando la siguiente pregunta, porque tú tienes que escuchar a la persona. Y escuchar es un talento que hoy por hoy hemos perdido muchos. La gente no tiene paciencia para escuchar, no se da el tiempo para escuchar. Son videos de 6 segundos y ya quiere cambiar. Y entonces, a los emprendedores, que sepan escuchar a sus clientes o a sus pacientes o lo que sea. Escuchar, eso es la esencia. Muchas gracias, Pablo. Sabemos que tu tiempo es limitado, pero queremos saber, para aquellas personas que están interesadas, cómo es que te pueden sintonizar, a dónde van, a dónde acuden para poder escuchar estos programas de radio, ya sea de salud, ya sea de la radio pública. Cuéntanos un poquito más, o recuérdanos. En enero comenzamos la nueva temporada del programa en la radio pública, 88.3 FM, Avanza FM, pero también pueden seguir en YouTube, Pablo Telechea Periodista, que ahí encuentran el podcast. En este momento, cada viernes es un nuevo podcast, un nuevo episodio, una historia diferente sobre salud. Y fíjate, repito, es primera vez que se hace algo así. Histórico. Histórico. Solamente para hablar de salud. Y uno dice, pero ¿habrá tantos temas suficientes para hablar de salud? Los hay. Son ilimitados, porque tú puedes tratar un tema de salud de 1000 maneras, de 1000 ángulos, y con profesionales que vienen al podcast que son fantásticos en la salud mental, en el cuidado de la salud por la Universidad de Utah. Tenemos casi 150 doctores en el estado de Utah que hablan español. Eso no lo sabía. En la Universidad de Utah. O sea, hay que hablar de salud en español. ¿Por qué no? Y de eso se trata. Pero el programa de radio tiene otro perfil, son multifacéticos, es Pablo Telechea, ¿no? Varios ángulos. Pero sí, pero es un gusto que uno puede darse. Uno cuando emigra, tú que eres emigrante también, aunque eres puertorriqueño, tú eres estadounidense también. Pero lo que voy es... Me siento inmigrante. No, bueno, sí, está muy bien eso. Pero a lo que voy es, cuando uno emigra, esto es lo que yo he aprendido después de 24 años que emigré. Hay que aprender a dejar morir lo que eras antes, en cierta manera. Porque tienes que aprender a abrazar la nueva Heidi que llega a Estados Unidos o que llega al país que llegue. O abrazar al nuevo Pablo Telechea que llega. Tenés que dejar morir un poco de lo tuyo, porque si no, no te encuentras con el nuevo Pablo Telechea. Ahora, tienes que dejar morir algo de las cosas que tenías en tu país. Algunas cosas que te ataban, algunas cosas que te retrasaban, te reprimían, conceptos o modos de pensar que tu país te dio, que no porque sea tu país no puedas decir
esto no era correcto, ¿verdad? Hay que ser autocrítico también de nuestros propios países, ¿no? Y he aprendido eso, dejar morir algunas cosas para abrazar el nuevo inmigrante que te conviertes. Y ahí lo ves, gente que llega y nunca pensó que se iban a convertir en algo, en lo que se convirtió, nunca lo pensó en su país, nunca se lo imaginó, que iba a terminar siendo otra cosa en su vida, ¿verdad? Eso es dejar morir algo y convertirte en algo nuevo. Y no es para cualquiera, no cualquiera puede inmigrar, no cualquiera. Así es. No es para cualquiera la inmigración. Entonces, si tenemos ese potencial nosotros los hispanos, si hemos cruzado fronteras, ríos, lo que sea, ¿por qué no? Porque animémonos a dejar morir algo que nos retrocede, que nos atrasa, nos retrasa, y abracemos ese nuevo inmigrante que podemos ser. Y con 1000 maneras. Ese es el sueño americano. Hay que tener cuidado que no se convierta en pesadilla americana, ¿no? Así mismo. Pablo, muchísimas gracias por tus palabras tan lindas y me encanta que siempre que he escuchado un programa tuyo o en esta entrevista, siempre recalcas la importancia de los inmigrantes y lo que podemos aportar a nuestra economía, a la sociedad en sí. Gracias por estar Muchas aquí. Gracias. No, un placer para mí. Gracias por tu invitación. Gracias, Pablo. Y gracias a todos ustedes por estar aquí hoy y por acompañarnos. Ya lo saben, pueden sintonizar a Pablo en su canal de YouTube o en sus programas de radio. Pásenlo bien, gracias.